fin hoy ya me siento un poco mejor de la garganta como para grabar un video nuevamente hablando de Hajime no Ippo. Si es que me escuchas un poco extraño, es natural, aún no me recupero del todo, pero tenía muchas ganas de sacar un video, por lo que hoy voy a estar hablando de un tema que junta los últimos 2 episodios del manga de Hajime no Ippo y además 2 temas muy importantes acerca del autor George Morikawa, uno que prácticamente se hizo viral en Japón y otro que podría interesarles, ya que hubo fans japoneses reclamándole al autor e incluso, entre comillas, insultándolo en redes sociales, y Morikawa respondió. ¿Se preguntarán por qué los insultos? Bueno, ya te lo imaginarás, por el capítulo tan corto de la semana pasada. Comencemos. Es un hecho que el último capítulo del manga, el 1436, fue demasiado corto. Únicamente tuvimos 7 páginas del manga, en donde una fue una página doble, por lo que dio la sensación que fueron únicamente 6. En este capítulo no pasó absolutamente nada interesante más que las palabras que dijo Ryo Mashima al final, reconociendo que Ippo no solamente entrenó para pelear como un zurdo, sino que además se notaba que se mantenía entrenando como un boxeador activo, todo lo básico. También pudimos ver cómo todos los que se encontraban en el gimnasio mirando reconocían lo que hizo Ippo, que fue increíble, que se adentró fácilmente hasta su pecho y encima conectó 2 golpes, sorprendiéndose ya que pensaban que Ippo estaba retirado, y claramente ese boxeo no es de alguien retirado. Aquí Takagi los mira con desdén y con una sonrisa, levantando 3 dedos, sin entender absolutamente nadie a lo que se refería con eso, pero yo se los explicaré. Esto es algo que ustedes me habían dicho, bueno, no todos, pero que bastantes me habían comentado y yo no terminaba de entender del todo. Pero sí, Ippo nos dio 2 golpes, dio 3. Para entender esto un poco mejor nos tenemos que devolver al capítulo pasado, al 1435. Recordemos que aquí Ippo logró infiltrarse dentro de la guardia de Ryo Mashima, lanzando primeramente un golpe al cuerpo que el autor lo representó con un gran BAM, unas onomatopeyas gigantescas, para luego ver cómo Mashima lanzó un uppercut e Ippo esquivó lanzándose hacia atrás. Finalmente vino el segundo golpe, entre comillas, que conectó en Ryo Mashima, sonando un BAM BAM, es decir, como si hubiese sido un doble impacto. Efectivamente, en este panel, como algunos me lo habían indicado, incluso creo que hubo un chico que me habló por Instagram para hacerme notar esto, Ippo aquí conectó 2 golpes seguidos, 2 overhand de izquierda, es decir, es como el golpe del colmillo blanco que tiene un overhand desde arriba. Exactamente esto, pero en esta ocasión aparentemente fueron 2 overhand desde arriba, por eso el título de El colmillo blanco de Ippo Makunochi. A ver, obviamente no es un colmillo blanco, pero es un principio muy similar, es decir, es como haber duplicado el segundo golpe del colmillo blanco de parte de Ippo 2 veces seguidas. También esto explicaría por qué la guardia de Mashima cambia de un panel a otro, porque al haber bloqueado 2 golpes terminó por destrozarse y por desarmarse la postura que tenía, siendo impresionante con la que Ippo es capaz de golpear, y por eso también Mashima estaba tan sorprendido. Posiblemente nunca había visto a Ippo golpear de una manera tan rápida y tan efectiva, y además pudimos ver cómo de inmediato salió de la zona de peligro para volver a posicionarse, cosa que terminamos de ver mejor en el capítulo de la semana pasada. Y esto es lo que quería comentar en verdad del capítulo. No hay mucho más que comentar acerca del 1436, hacer un capítulo tan pero tan corto, y ahora es cuando me quiero ir a los comentarios de los japoneses acerca de esto. Todo empezó porque Morikawa hizo un tweet hablando de cómo invitaba a todos a leer la revista, aunque Hajime no Ippo no estaba en ella, porque se estrenaba un nuevo manga. Aquí alguien le comentó lo siguiente: esta es mi historia real como un lector que lleva leyendo la revista desde el primer episodio. Estás haciendo Gundam constantemente y solo sacas 5 páginas. Ya no tengo ninguna motivación para leer este manga, aparte del previsto regreso de Ippo. Por mucho que agradezca las décadas de escritura, hiervo de rabia porque tengo que volver a leer Ashita no Jou para sentir algo. ¿Quieres ser fuerte? En verdad, perdóname, le dice a Morikawa. Obviamente aquí puede haber un problema de traducción, pero esto es lo mejor que pude sacar de este tweet, y obviamente Morikawa decidió responder: no tengo habilidades para calmar lo molesto que estoy. Por supuesto no es algo de lo que esté orgulloso en absoluto, pero ¿realmente me atreveré a decirlo? Claro que sí. No son 5 páginas, fueron 7.
A ver, aquí supuestamente hay un juego de palabras en japonés que obviamente no termino de entender, pero no es relevante. Aquí el hater o el fan de Hajime no Ippo, como quieran verlo, volvió a responderle a Morikawa. Eso se llama un 50 y 50, eso es lo que causa cuando hay llamas. Te doy un consejo de un internauta. Cuando estás bajo el fuego, la persona en el vórtice no debería responder, no importa si el contenido es correcto o no. El mero hecho de responder es un agregado de gasolina. He dicho groserías, pero seguiré leyendo el manga, mientras haya marcas de garras en este pecho desgarrado por un oso. A ver, esto también debe ser una frase o algo por el estilo, una referencia a Takamura. Suena muy cringe poniéndolo en el traductor, espero que los japoneses no sean así de cringe en la vida real, aunque un poco diría que sí. Aquí Morikawa explica que no fue una rabieta o algo por el estilo su respuesta, sino que era un juego de palabras, que es lo que les dije anteriormente. Y aquí también nos explica cómo no hubo ningún solapamiento en absoluto entre cuando hizo pocas páginas y cuando estaba construyendo los Gundam. De hecho, sí le creo a Morikawa, porque el capítulo que tuvimos muy largo ya habíamos visto un propio dibujo que filtró Morikawa y a la vez estaba armando los Gundam. Así que sí, el capítulo largo lo escribió mientras estaba armando las figuritas. Sé que muchos también se quejaron de esto, muchos me dejaron en los comentarios que se deje de armar Gundams y que dibuje, etc. Pero bueno, finalmente no había sido así. También le agradece a esta persona que siga leyendo el manga y que está trabajando muy duro en el capítulo de la próxima semana, después de la pausa. Así que por favor le echemos un vistazo. Así que bueno, esto puede parecer muy relevante para algunos. Ryu, ¿por qué carajo está hablando de una conversación en Twitter? Pero creo que es el pensamiento que muchos tuvieron, que Morikawa se dejara de armar mierdas y que se dedicara a dibujar y escribir y que por qué el capítulo tan corto. Pero bueno, supongo que estuvo cansado y tuvo muchas cosas que hacer. Sé que también tuvo muchas actividades con otros mangakas. Y otra cosa muy interesante que me gustaría comentar, que posiblemente a pocos les importe, pero Morikawa ha dado que hablar en Japón, y no por su obra Hajime no Ippo, sino porque hizo una especie de denuncia entre comillas ciudadana como mangaka, de cómo muchos ilustradores que tienen que ver con casas animadoras muchas veces dibujan personajes de la obra de otros. Por ejemplo, existen muchos animadores que trabajaron en las temporadas de Hajime no Ippo que durante eventos donde son invitados en distintos países venden dibujos de Hajime no Ippo, de personajes, etc. Y esto a Morikawa no le gusta, y esta es la denuncia, porque a fin de cuentas se están pasando los derechos del autor por donde quieran. Yo no sé si lo veo como algo tan grave, pero aparentemente sí es un problema para muchos mangakas y muchos comenzaron a aplaudir o a apoyar a Morikawa con esto. Muchos mangakas que nunca se habían atrevido a hablar acerca de este tema, de cómo no le gusta que estén monetizando con su obra en múltiples lugares y múltiples personas, comenzaron a darle su apoyo. Mangakas que jamás se habían atrevido a dar su honesta opinión al respecto. Y esto ha traído mucho debate en Japón, mucho debate entre mangakas, mucho debate entre animadores. Incluso hubo un animador que también estuvo opinando de esto, diciendo que su sueldo es bajo, que ganan poco y que claramente lo hacen para un poco aumentar sus ganancias. Cosa que Morikawa entiende y reconoce, pero ahí cree que el problema es el bajo sueldo y no precisamente, no lo ve como una justificación a estar robando el trabajo de otros, ya que todos los derechos de Hajime no Ippo los tiene el mismo Morikawa en este momento. E incluso estos derechos del autor del anime lo tendría la casa animadora, no los animadores que trabajan para ella, cosa que en verdad sí tiene mucho sentido. Por lo que nuestro autor favorito ha abierto un debate muy interesante, en donde también incluso hablan de los doujin, es decir, estas versiones hentai, estas versiones para adultos que sacan artistas independientes basándose en otras obras. Salió incluso a hablar el autor de Bocchi the Rock, esta tipa de pelo rosado, porque literalmente en Japón se vende un doujin de sus personajes, es decir, versiones AAA de estos personajes, y aparentemente esto está en una zona gris, es decir, es menos ilegal vender un doujin basado en otro manga que directamente vender un dibujo de un manga y hacerlo pasar con una firma y etcétera. No sé, se me hace muy curioso, únicamente por si alguna vez le aparece alguna noticia hablando al autor de Hajime no Ippo y de este tema. Bueno, posiblemente suceda en un par de semanas o meses, por lo que, bueno, posiblemente sea por esto. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte para más videos de Hajime no Ippo, más reseñas, más reviews, más análisis, etcétera. Buenas noches.